La brisa fría de la tarde acariciaba el rostro de Sophie Radley mientras caminaba lentamente hacia su estudio. Ubicado en una calle tranquila de Eugene. La ciudad estaba sumida en el gris del otoño. Las hojas caídas danzaban a merced del viento. Pero Sophie no veía nada de eso. Su mente estaba centrada en el dolor que sentía. Una sensación abrumadora que la envolvía. Un vacío que había comenzado a instalarse en su vida. Desde el inicio de su relación con Jasper. Había sentido que algo no estaba bien. Pero nunca imaginó que lo que se escondería bajo su fachada de hombre exitoso y atento sería una traición tan profunda. Al principio, él la había admirado. Cuando ella le mostró su sueño de tener un estudio de manicura. De convertir su arte en algo más que una simple habilidad. Él la apoyó. Le prometió que estarían juntos. Que crecerían juntos. En ese entonces, Sophie creyó en esas promesas. Como todas las personas enamoradas creen en las palabras que salen de los labios de sus seres queridos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, esa admiración fue reemplazada por indiferencia. Y esa indiferencia por desprecio. El estudio de Sophie comenzó a ganar popularidad. Y su talento se convirtió en algo reconocido en la ciudad. Sus manicuras no eran simples aplicaciones de esmalte, eran verdaderas obras de arte. Donde los colores y las formas se unían para crear una historia en cada dedo. El sueño de Sophie se había hecho realidad. Pero a costa de su felicidad personal. Mientras ella dedicaba horas a su trabajo, Jasper comenzó a distanciarse. Ya no la miraba como antes. Ya no la consideraba su musa. Su inspiración. La mujer que alguna vez le había cautivado con su pasión por el arte. Ahora se veía reducida a una mujer cuyo trabajo le avergonzaba. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, Sophie escuchó la conversación entre Jasper y su mejor amiga. Nancy, el sonido del teléfono de Jasper, que había quedado en el estudio sin que él se percatara, resonó por todo el espacio silencioso. Era una conversación privada. Pero no privada en el sentido que Sophie pensaba. Fue como una daga clavada en su corazón. Mientras su marido hablaba con Nancy, las palabras de desprecio flotaban en el aire. Como si todo lo que ella había creído en su matrimonio se derrumbara en ese instante. Ni siquiera sé cómo le he aguantado todo este tiempo, dijo Jasper con una risita burlona. ¿Te imaginas, Nancy? Mi mujer, con esas uñas de colores brillantes, haciendo manicuras como si eso fuera un trabajo serio. Me avergüenza. ¿Cómo se supone que puedo llevarla a una fiesta de negocios con esos trajes brillantes y esas manos tan llamativas? El corazón de Sophie latió con fuerza en su pecho mientras escuchaba esas palabras. Se detuvo por un momento. Incrédula, incapaz de procesar la humillación que acababa de escuchar. Cada palabra de Jasper era como un eco de todas las inseguridades que había sentido en su interior durante los últimos años, pero que nunca había querido admitir. No solo se avergonzaba de ella, de su arte, sino que la veía como algo inferior, algo que no pertenecía a su mundo. ¿Qué había cambiado en él? ¿Qué había hecho ella para merecer semejante desprecio? La idea de que su marido, el hombre que había apoyado su sueño, ahora la rechazaba por ser quien era. La consumía por dentro. No era solo un rechazo hacia su arte, hacia su trabajo, sino un rechazo hacia su ser más profundo, hacia lo que la hacía única. Sophie se sintió vacía, como si estuviera flotando en un mar de emociones turbias, incapaz de encontrar un ancla a la que aferrarse. Mientras las horas pasaban, el estudio de Sophie se convirtió en un refugio de soledad, un lugar donde su arte la acompañaba, pero donde también se encontraba atrapada en su propio sufrimiento. El hombre que había sido su amor, su compañero, su soporte, se había convertido en un extraño que caminaba junto a ella en silencio.
como si nada de lo que alguna vez compartieron tuviera valor. Pero lo peor de todo era que él ya no solo la despreciaba, sino que la mantenía atrapada en una mentira, en una vida que no quería vivir. Esa noche, cuando Jasper regresó tarde a casa, Sophie decidió enfrentarse a la verdad. Decidió que no podía seguir ignorando lo que ya estaba ocurriendo. La mujer que había sido su compañera de vida y que había compartido con él tantas promesas. Ya no podía seguir viviendo bajo el yugo de sus mentiras. A pesar del amor que aún sentía por él, había llegado el momento de liberarse. Jasper, dijo ella en voz baja, mientras él entraba en la casa, tirando su maletín sobre el sofá. Tengo que hablar contigo. Él la miró, sorprendido, como si no entendiera por qué ella le hablaba así. Como si aún no comprendiera que su traición ya no podía ser ignorada. ¿Qué pasa, Sophie?, preguntó con voz cansada, sin mirar directamente a los ojos de su esposa. Es muy simple, respondió ella, dejando que sus palabras fluyeran con una calma que no sentía en su interior. Te has avergonzado de mí, de mi trabajo, de lo que soy, me has mentido. Me has usado y ahora no sé si siquiera te importa lo que siento. He estado tan ocupada en hacerte feliz, en creer que podías ver lo que valgo, que no vi que ya me habías dejado atrás. Jasper frunció el ceño, tratando de reaccionar. Pero Sophie ya no lo miraba. Sus ojos se habían desviado hacia el vacío de la habitación, como si buscara una respuesta en el espacio que los rodeaba. Te lo he dado todo, Jasper, mi amor, mi vida, mi talento, pero ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo seguir siendo invisible para ti. Ya no puedo ser esa mujer que tú necesitas. Esa mujer que te haga sentir orgulloso. Te he dado todo y he recibido nada a cambio. Estoy harta, Jasper, estoy harta de no ser suficiente para ti. Las palabras de Sophie se quedaron suspendidas en el aire, como un grito silencioso que resonaba en los rincones de la casa. No era solo el final de una relación, sino el final de una mentira que había durado demasiado tiempo. Ya no podía seguir siendo la esposa perfecta para alguien que nunca la había visto de esa manera. Sophie no esperaba que sus palabras tuvieran el impacto que realmente tuvieron en ese momento. Mientras las pronunciaba, sentía que cada sílaba se deslizaba desde su garganta como una daga afilada. Y al ver la expresión de Jasper, comprendió que esas palabras, tan cargadas de dolor y resentimiento, estaban haciendo lo que ella misma no había logrado hacer antes, liberar su alma. Jasper se quedó paralizado, mirando a su esposa con una mezcla de sorpresa y confusión. No entendía lo que acababa de ocurrir. Como si aún estuviera atrapado en una burbuja de indiferencia, sin ser capaz de procesar las emociones que ahora lo envolvían. ¿Harta de mí?, repitió con una voz que sonó vacía, como si intentara encontrar un sentido en lo que acababa de escuchar. Sophie, no sé de qué estás hablando. Lo que estamos viviendo es solo una etapa, un mal momento. Sophie lo miró con una mezcla de tristeza y amargura. Durante años, había confiado en él, había puesto su fe en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Pero ahora, con cada palabra que salía de su boca, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. Jasper no entendía. O no quería entender. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que la quebró por completo. Una etapa, Jasper. ¿Una etapa en la que me siento invisible? ¿Una etapa en la que me desprecias? ¿En la que no eres capaz de ver ni mi arte, ni mi trabajo, ni mi amor por ti? Sophie no pudo evitar que su voz se quebrara al final de la frase. La rabia y la tristeza se mezclaban en un cóctel que le quemaba por dentro. ¿Sabes lo que siento? Siento que me he estado perdiendo a mí misma. He sido tan buena esposa, tan comprensiva, tan paciente, y aún así me tratas como si no valiera nada. Jasper intentó acercarse,
dar un paso hacia ella. Pero Sophie lo detuvo con un gesto. No quería que su proximidad fuera una forma de manipulación. No quería que él tratara de hacerle creer que todo iba a solucionarse con un par de palabras vacías. Ya no podía seguir escuchando promesas que no significaban nada. No quiero escuchar más. Jasper, dijo, respirando profundamente para calmar la furia que comenzaba a hervir en su pecho. No quiero que me digas que todo va a mejorar. Ya no quiero seguir viviendo en esta mentira. Sophie giró sobre sus talones y salió de la sala. Caminó hacia su estudio. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. Pero dentro de ella todo era un caos. El dolor, la rabia, el desengaño, todo se acumulaba como un peso invisible que la aplastaba. Entró al estudio y cerró la puerta con fuerza detrás de ella. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar, necesitaba recuperar la sensación de control que había perdido en su matrimonio. Con las manos temblorosas, se sentó en su silla frente al espejo. Miró sus manos, las mismas manos que durante años habían sido su instrumento de expresión. Que creaban belleza a partir de la nada. Hoy esas manos se sentían vacías. Como si ya no supieran qué hacer con tanta desesperación acumulada. Sophie cerró los ojos, intentando calmarse. Pero la imagen de Jasper y su indiferencia la perseguía. Su mente recorría la conversación una y otra vez, tratando de encontrar respuestas. Pero no había ninguna. El timbre de la puerta la sacó de su letargo. Sabía que debía ser Jasper. Pero no quería verlo. No podía. Sin embargo, al escuchar el sonido del timbre una vez más, Sophie se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta con una sensación de resignación. Como si ya estuviera preparada para enfrentarse a lo inevitable. Abrió la puerta, y ahí estaba él, parado frente a ella con la misma expresión vacía de antes. ¿Qué quieres, Jasper? Preguntó Sophie, su voz fría como el hielo. Quiero hablar, dijo él, su tono ahora más suave, más resignado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero por favor. Escucha lo que tengo que decir. Sophie lo miró fijamente, tratando de leer sus ojos. Buscando una chispa de sinceridad. De arrepentimiento. Pero no la encontró. La mirada de Jasper seguía siendo la misma de siempre. Distante y vacía. ¿Qué vas a decirme que no haya escuchado ya? ¿Jasper? Su voz se quebró de nuevo. Pero esta vez no dejó que sus lágrimas cayeran. Te he dado todo. He sacrificado mi tiempo, mis sueños, mi arte, por ti. Y ahora, ¿me dices que solo es una etapa? ¿Que todo esto es pasajero? Lo siento, Sophie, dijo él. Pero las palabras sonaban vacías. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba tan centrado en mi trabajo. En mi carrera. No vi lo que estaba pasando contigo. No vi lo que te estaba haciendo. Sophie se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Nunca viste nada, Jasper. Solo te viste a ti mismo. Siempre ha sido así. Y yo me perdí intentando complacer a alguien que nunca me vio por lo que soy. Te vi, Sophie, dijo él, tomando un paso hacia ella. Pero la vida es complicada. Las cosas cambian. Yo cambié. ¿Y tú crees que yo no cambié también? Sophie lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. ¿Crees que yo no me he dado cuenta de todo? ¿Que no sé que me has dejado atrás? ¿Que ya no soy parte de tu vida? ¿Que soy solo una mujer que hace manicuras en un pequeño estudio? Jasper abrió la boca. Pero no encontró palabras. Sophie lo miró una última vez antes de dar un paso atrás. Cerrando la puerta con un suave suspiro. No quería escuchar más. No quería saber más. Sophie se dejó caer en su sillón. Agotada emocionalmente. Pero también liberada. Sabía que había dado el primer paso hacia la recuperación. Sabía que su vida ya no podía seguir siendo la que había sido hasta ahora.
La mentira que había estado viviendo con Jasper había llegado a su fin. Y aunque el dolor de esa traición la atravesaba, también había una sensación de liberación, de abrir los ojos a un futuro en el que ella podía ser verdaderamente ella misma, sin las sombras de un hombre que nunca la había valorado como merecía. La noche cayó sobre Eugene y Sophie. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola, pero también completamente libre. Sophie no pudo dormir esa noche. La casa estaba extrañamente silenciosa, y aunque la cama estaba llena de espacio vacío, el peso de la soledad la asfixiaba más que nunca. Cada rincón del hogar que había compartido con Jasper le recordaba lo que había perdido. Lo que había sacrificado por una relación que nunca fue lo que parecía. La traición ya no solo era de él, sino de su propia visión de lo que debía ser su vida. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que alguien le dijera que era importante? ¿Qué valía la pena? A la mañana siguiente, Sophie se levantó temprano. No tenía ganas de trabajar, pero sabía que debía hacerlo. El estudio era su refugio, el lugar donde podía olvidarse de todo y enfocarse solo en su arte. En las manos de sus clientes que confiaban en ella para que las convirtiera en algo especial. No quería quedarse en casa enfrentando los ecos de sus pensamientos oscuros. Así que se puso a trabajar. Pero su mente no dejaba de regresar a las palabras de Jasper. Una etapa. Las palabras se repetían en su cabeza una y otra vez, como un mantra cruel. Decidió ir al estudio. Necesitaba escapar de su mente por un momento. Cuando llegó, encontró la puerta cerrada, y al abrirla, una sensación de familiaridad la envolvió. Su espacio, su lugar de trabajo, estaba intacto. Era el único sitio donde aún se sentía capaz de ser ella misma. Aquí, en su pequeño refugio, en medio del caos emocional, encontraba paz. Pero incluso eso parecía desmoronarse. Era temprano para que llegaran los clientes. Pero en cuanto entró, notó algo en el aire. Algo que le parecía ligeramente fuera de lugar. Miró alrededor y, en la mesa del fondo, vio una botella de vino casi vacía. Era la que había usado la noche anterior. Recordó que la había dejado en la nevera cuando Jasper había llegado tarde. Y ahora parecía un triste recordatorio de su desconcierto, de la incomodidad que se había apoderado de la casa la noche anterior. Sophie la recogió y la tiró al cubo de la basura sin pensarlo dos veces. No quería nada que la atara a esa noche, a esos momentos de duda y desesperación. El sonido del timbre la sacó de su letargo. Miró hacia la puerta y vio a Vivian, su clienta habitual. Una mujer de unos 30 años. Rubia y siempre impecablemente vestida. Como si estuviera lista para una pasarela. Había sido su amiga durante un tiempo. Alguien que había pasado por algunas dificultades en su vida profesional, pero que siempre había tenido una sonrisa lista para ofrecer. Hoy, sin embargo, algo en ella parecía diferente. Sophie lo notó al instante. Sus ojos, normalmente llenos de confianza, ahora reflejaban algo más. Una ansiedad silenciosa. Sophie, ¿tienes tiempo para mí?, preguntó Vivian mientras cruzaba la puerta. Sus tacones resonando en el pequeño estudio. Sus palabras eran ligeras, pero la incomodidad en su tono no pasó desapercibida. Sophie asintió, sonriendo de manera forzada. Claro. Adelante. ¿Qué necesitas hoy?, preguntó, aunque en su interior sabía que lo que realmente necesitaba era hablar. Liberarse del torbellino de pensamientos que la asfixiaba. Pero no lo haría aquí. No con Vivian. Solo algo rápido. Tengo una entrevista importante. Quiero algo que me haga lucir. Perfecta, dijo Vivian, tomando asiento en la silla con una elegancia inquietante. Sophie se acercó a la mesa.
preparándose para trabajar. Mientras lo hacía, notó que Vivian seguía nerviosa, moviéndose inquieta en su asiento, como si estuviera esperando algo. O quizás alguien. Sophie se concentró en sus manos, tratando de ignorar el creciente sentimiento de incomodidad que crecía dentro de ella. ¿Todo bien, Vivian?, preguntó, tratando de romper el silencio tenso que se había instalado entre ellas. Vivian, sin embargo, no parecía escucharla de inmediato. Estaba mirando su teléfono móvil, deslizando el dedo por la pantalla de forma distraída. Un segundo después, levantó la vista, mirando a Sophie con una expresión que no se había visto en ella antes. Sophie. Su voz tembló ligeramente. Necesito hablar contigo. ¿Hay algo que...? Se interrumpió, mirando hacia abajo, como si las palabras no pudieran salir. Sophie dejó de trabajar, fijando su atención en su cliente. Algo en el aire había cambiado. Vivian no era la misma mujer de siempre. Su comportamiento, su postura, todo parecía decirle que estaba a punto de escuchar algo importante. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasa, Vivian?, preguntó Sophie, tratando de mantener la calma. Algo en su pecho comenzó a latir más rápido. Un presentimiento que no podía ignorar. Vivian respiró profundamente y... finalmente. Habló. Vi a tu marido anoche. Dijo en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Sophie sintió que su estómago se retorcía. Las palabras que Vivian iba a decir a continuación serían las que sellarían el destino de todo lo que había estado construyendo. De todo lo que había creído. ¿Lo viste?, preguntó Sophie. Aunque su corazón ya lo sabía. La palabra, infidelidad, flotaba en el aire. Aunque no había sido pronunciada aún. Sí, estaba en el Olive Garden, cenando con una mujer. No pude evitar escuchar lo que decían. Vivian vaciló, sus ojos ahora completamente enfocados en Sophie. Esa mujer, Sophie, esa mujer es Nancy. El mundo de Sophie se tambaleó. Las palabras de Vivian fueron como una sacudida eléctrica que la atravesó de lleno. Nancy, la misma mujer que siempre había estado cerca. La amiga que no era tan amiga. La mujer que siempre había parecido tan cercana a su marido. Ahora tenía un lugar en su vida que nunca debió haber tenido. Sophie sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó salir. No iba a llorar frente a Vivian. No iba a permitir que el dolor la derrotara. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?, logró preguntar, su voz quebrada. Vivian la miró con una expresión de tristeza. Lo sé porque escuché la conversación. Sophie, ella lo miraba con esos ojos llenos de deseo. Estaba en un restaurante, y él no se daba cuenta de que todo el mundo lo estaba mirando. Los dos estaban muy cerca. Demasiado cerca. Y aunque no puedo asegurar nada, no es difícil imaginar qué pasaba. Vivian se mordió el labio, como si se sintiera culpable por haberle contado esto a Sophie. Sophie se levantó de su silla, caminando lentamente hacia la ventana del estudio. La luz del sol entraba a través de los cristales, pero todo lo que Sophie podía ver ahora era el rostro de Jasper. Su sonrisa falsa, su mirada indiferente. La imagen de él con Nancy era tan clara en su mente que la hizo sentirse asfixiada. Como si el aire ya no fuera suficiente. ¿Qué se supone que haga ahora?, murmuró Sophie, casi para sí misma. Vivian no respondió de inmediato. Pero sus ojos estaban llenos de una comprensión silenciosa. No puedo decirte qué hacer, Sophie, solo. Sé que ahora tienes la verdad. Y la verdad siempre duele. Pero al final, te hace libre. Sophie miró sus manos, aún temblorosas, mientras tomaba una decisión. Tenía que ser valiente. Ya no podía seguir arrastrándose.
Ni por Jasper ni por la relación que ya estaba muerta en su interior. La verdad estaba aquí, frente a ella. Y aunque el dolor era profundo, también lo era la claridad que venía con él. Necesitaba cerrar este capítulo. Gracias, Vivian, dijo Sophie, su voz más firme ahora. Aunque aún herida, mientras hablaba, ya sabía lo que debía hacer. El día siguió. Pero Sophie ya no era la misma mujer que había entrado esa mañana al estudio. Había algo dentro de ella que se había roto, pero también algo que se había reconstruido. La mentira que había estado viviendo ya no la definía. Conforme el sol se apagaba en el horizonte de Eugene, Sophie no pudo evitar sentir un vacío que le helaba el pecho. La mañana había comenzado como cualquier otra, llena de pensamientos que giraban en torno a su estudio, a las uñas, a la creatividad, pero todo había cambiado en cuestión de horas. La verdad había llegado, como un tsunami que arrasa con todo lo que toca, dejándola no solo con el corazón roto, sino también con una claridad brutal que le aterraba. Vivían la mentira que ella había aceptado sin cuestionar durante tanto tiempo. Y la verdad, cruel y devastadora, la había golpeado con fuerza, dejándola sin fuerzas para resistir. Vivian se había ido, dejando a Sophie en su estudio, sumida en el caos que sus palabras habían causado. Nancy, ese nombre rondaba en su mente, como una sombra persistente. ¿Quién era ella? ¿Qué había hecho para que Jasper la mirara de esa manera? ¿De una manera en la que nunca la miró a ella? Todo lo que Sophie había creído sobre su vida había sido una mentira construida sobre cimientos de indiferencia y traición. El teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Jasper. Su corazón se detuvo por un segundo. Pero cuando vio el texto, el golpe fue aún más fuerte de lo que había imaginado. Sophie, lo siento, no he sido justo contigo. Necesito hablar. Estoy en casa. La ira y la tristeza se mezclaron en su interior, creando una tormenta que no podía controlar. No podía más. No quería más. Su respuesta fue inmediata, sin pensarlo siquiera. No quiero hablar contigo. Ya no te reconozco. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos con fuerza. Los recuerdos de sus primeros días con Jasper comenzaron a inundar su mente. Él había sido su todo. Su amor, su compañero, el hombre que había creído en ella. En su arte, que la había apoyado cuando ella luchaba por abrir su propio estudio. Pero esos recuerdos, esas promesas, ahora le parecían tan distantes, tan vacíos. La vida que había soñado junto a él se desvanecía en la niebla de su traición. La noche se acercaba. Pero Sophie no tenía ganas de cenar. Ni de dormir. Solo quería desaparecer. Dejar de pensar. Dejar de sentir. Sin embargo, algo en su interior, algo muy profundo, le decía que no podía seguir siendo esa mujer que había vivido en las sombras de su marido. Algo en su interior le decía que necesitaba recuperar su vida, aunque eso significara perder lo que más había querido. A lo lejos, Sophie escuchó el sonido del timbre. No era Jasper. Ella sabía que él no se atrevería a acercarse a ella. No después de lo que había pasado. Se levantó y caminó hacia la puerta, sintiendo un vacío que la envolvía por completo. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar. Era Iris, su amiga. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Había llegado en el momento justo, como si supiera exactamente lo que Sophie necesitaba. Iris la miró directamente a los ojos. Sophie, dijo, su voz suave pero firme. Te vi en el evento. Lo vi todo. Lo vi a él con ella. Lo vi mirándola como nunca te miró a ti. Y ahora sé que es el momento de que dejes de esconderte detrás de esa mentira. Es hora de que te enfrentes a lo que has estado evitando.
Sophie no pudo evitar sentirse abrumada por el abrazo cálido de Iris. Su amiga, siempre tan fuerte, tan decidida, parecía tener una claridad que Sophie no poseía en ese momento. Iris había sido testigo de todo. De la transformación que Sophie había sufrido a lo largo de los años. De cómo había dado todo por una relación que nunca había sido lo que parecía. Sé que es difícil, Sophie, continuó Iris, tomando sus manos con suavidad. Pero no te mereces esto. No mereces vivir en la sombra de nadie. Ni ser parte de una mentira. Tú eres una artista, una creadora. Tienes tanto por ofrecer, tanto por vivir. No permitas que él te destruya. Porque eso es lo que está haciendo. Sophie tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Iris tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero aún así, la duda seguía ahí, como una espina clavada en su pecho. ¿Cómo podía dejarlo todo atrás? ¿Cómo podía abandonar una vida que había construido? Aunque fuera sobre una mentira. Iris le sonrió, como si leyera sus pensamientos. Y le apretó las manos con más fuerza. Sophie, no estás sola en esto. Lo que viviste con él ya no te define. Lo que te define es lo que eres. Lo que eres capaz de hacer. De crear. Y yo estoy aquí para ayudarte a recuperar todo lo que has perdido. Vamos a hacerlo juntas. La determinación en la voz de Iris fue todo lo que Sophie necesitaba para finalmente tomar la decisión. No podía seguir siendo la mujer que había aceptado la mediocridad, la traición y el desprecio. No podía seguir siendo la esposa que vivía en la sombra de un hombre que nunca la había valorado. Ya no. Había llegado el momento de ser ella misma. De reconstruir su vida desde cero. De abrazar su arte, su talento, su esencia. Esa noche, Sophie tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ya no iba a ser la mujer que se conformaba. Ya no iba a ser la mujer que vivía en el silencio. A la mañana siguiente, cuando Jasper llegara, no habría más lágrimas ni más perdón. Sophie le haría frente a su traición con la fuerza que le quedaba. Con la misma fuerza que había puesto en su arte. En su trabajo, en su vida, y sabía que, después de todo, ella saldría ganando. El sol de la mañana siguiente iluminó el estudio de Sophie. Como si el universo estuviera de su lado. El teléfono de Sophie vibró. Y cuando miró la pantalla, vio un mensaje de Jasper. Necesito hablar contigo. Estoy en casa. Pero Sophie ya sabía lo que tenía que hacer. Ya no necesitaba sus palabras vacías. Ni sus promesas rotas. Caminó hacia el teléfono. Apagó la pantalla y lo dejó en la mesa. Había llegado el momento de caminar sola. Sin miedo. Sin dudas. Ya no había vuelta atrás. El día se levantó con una luz diferente. Como si el sol mismo hubiera comprendido que las sombras que habían oscurecido la vida de Sophie durante tanto tiempo finalmente comenzaban a disiparse. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro cuando caminó hacia el estudio. Un paso tras otro, con la determinación creciendo en su pecho. Era una nueva Sophie, una mujer que, aunque aún marcada por el dolor, había decidido que ya no dejaría que las circunstancias la definieran. Había llegado el momento de tomar el control de su vida. De reclamar lo que le pertenecía, su identidad. Su arte, su futuro. A lo largo de los días que siguieron, Sophie se sumergió en su trabajo con una pasión renovada. El estudio se llenó de risas y conversación. De mujeres que confiaban en ella para que las ayudara a encontrar algo más que una simple manicura. Querían arte. Querían expresión. Cada vez que un pincel tocaba una uña, Sophie sentía que estaba devolviendo un pedazo de su alma. Un pedazo de su libertad. Pero, a pesar de todo, había algo en su interior que no podía ignorar. La herida de la traición de Jasper seguía ahí. Latente, como un susurro en su mente que no se desvanecía. El vacío de su ausencia.
La falta de una vida compartida. Se colaba en sus pensamientos cada vez que cerraba los ojos. Pero ya no lo veía como una amenaza. Ya no sentía que debía rendirse ante esa herida. En lugar de dejar que esa herida la destruyera, decidió usarla como su fuerza, como el impulso para avanzar. Vivian, siempre tan decidida, se convirtió en su amiga más cercana durante este proceso. La mujer que había sido testigo de la angustia y la angustia de Sophie se transformó en su confidente. En alguien que la empujaba a seguir adelante. Durante las largas tardes que pasaban juntas, Vivian escuchaba pacientemente a Sophie, dándole consejos sobre cómo reconstruir su vida personal y profesional. Vivian le enseñó a Sophie a ver el valor de sus propias decisiones, a aprender de sus fracasos y a mirar hacia el futuro sin miedo. Ya no eres esa Sophie que dejaba que todo se desmoronara, le decía Vivian mientras tomaban un café en el pequeño rincón del estudio. Eres una mujer fuerte, una mujer que se ha levantado después de todo. Y ahora tienes una oportunidad que muchos ni siquiera sueñan. A pesar de las palabras de Vivian, Sophie sentía que aún quedaba algo por resolver. Algo que la atrapaba y que la hacía mirar hacia atrás. Hacia la vida que había tenido con Jasper. La separación de él había sido una liberación. Sí. Pero también le había dejado cicatrices profundas que, aunque comenzaban a sanar, seguían abiertas. A menudo se encontraba sentada en el sillón de su casa, mirando al vacío, pensando en los momentos que había compartido con él, en lo que había creído que era su vida. Una noche, mientras organizaba su estudio, Sophie recibió un mensaje que la sacó de su concentración. Era de Jasper, con el corazón latiendo con fuerza. Abrió el mensaje, sin saber qué esperar. Sophie, quiero hablar. No puedo seguir viviendo con este dolor. Sé que te he fallado. Y necesito hacer las paces contigo. Una punzada de dolor atravesó su pecho. Y su primer impulso fue borrar el mensaje. Ignorarlo. Seguir adelante. Pero algo en su interior le dijo que debía escuchar lo que tenía que decir. Después de todo lo que había pasado, necesitaba la verdad. Necesitaba cerrar ese capítulo. Y aunque el dolor era insoportable, sabía que tenía que enfrentarlo. Así que, con manos temblorosas, Sophie escribió una respuesta breve pero clara. Te escucho. El encuentro ocurrió al día siguiente en el mismo parque donde alguna vez caminaron juntos. Bajo los árboles que habían sido testigos de tantos momentos felices. Jasper la esperaba, parado junto a un banco. Su postura encorvada por el peso de lo que había hecho. Su rostro marcado por el arrepentimiento y la vergüenza. Sophie no sabía qué esperar. Pero al verlo, una sensación de indiferencia la invadió. Como si ya no importara lo que él pudiera decirle. No. Ya no tenía poder sobre ella. ¿Cómo has estado? Jasper comenzó, su voz nerviosa. Sé que las cosas no son fáciles entre nosotros. Y no sé por dónde empezar. Pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido por lo que te hice. Sophie lo miró fijamente. Pero sus ojos no reflejaban odio ni rabia. Había una calma extraña en ella. Como si finalmente estuviera lista para ver todo lo que había pasado. Sin adornos, sin excusas. El dolor de la traición ya no la dominaba. Ahora solo quedaba el escombro de lo que había sido. Lo sé, dijo Sophie, su voz tranquila pero firme. Lo sé, Jasper, lo he sabido todo este tiempo. Lo he visto en tus ojos cada vez que no me mirabas como antes. Cada vez que me ignorabas por completo. Y aunque dolió, aunque me destrozó, aprendí algo muy importante. Aprendí que mi vida no depende de ti. Aprendí que yo soy suficiente. Jasper dio un paso adelante. Como si quisiera abrazarla. Como si pensara que podía salvar algo entre ellos. Pero Sophie retrocedió. Su expresión imperturbable. No, Jasper, dijo.
con una firmeza que no había tenido en mucho tiempo. Ya no necesito tus disculpas. Ya no necesito tu aprobación. Lo que necesito es recuperar mi vida, mi arte, mi dignidad, y ya no puedo estar aquí esperando que cambies. No es justo para mí. Ni para ti. Jasper la miró, la confusión y el arrepentimiento reflejados en su rostro. Por un momento, parecía que iba a decir algo más. Pero Sophie lo interrumpió. Creo que ambos sabemos que esto no tiene solución. Y aunque me duele, tengo que decirlo. Te perdono. Pero te dejo ir. Lo hago por mí misma. Y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo. Con esas palabras, Sophie dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás el pasado que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. No miró hacia atrás. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron de reflexión y crecimiento. Sophie decidió darle una oportunidad a lo que realmente importaba: su arte. Su estudio floreció aún más. Y su talento fue reconocido por nuevos clientes que apreciaban lo que ella hacía. No solo como una manicura, sino como una forma de expresión. La gente comenzó a hablar de ella como una artista. Y su trabajo se convirtió en una pieza codiciada por aquellos que entendían su valor. Sin embargo, el cambio más significativo fue en su vida personal. Sophie comenzó a salir más, a redescubrir el mundo que había dejado atrás mientras se centraba en su relación con Jasper. Se unió a grupos de arte. Conoció a nuevos amigos. Y lo más importante, aprendió a valorarse a sí misma. Una tarde, mientras paseaba por la ciudad con Vivian, Sophie se dio cuenta de que ya no sentía el peso de la traición. El dolor seguía presente, sí, pero ahora era solo un recuerdo distante. En su lugar, había algo más: esperanza. La esperanza de que, a pesar de todo lo que había perdido, todavía tenía mucho por descubrir. ¿Sabes, Vivian?, dijo Sophie, sonriendo por primera vez con una genuina felicidad. Creo que nunca he sido tan feliz como ahora. Vivian la miró, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Lo sabías todo el tiempo. Sophie, solo tenías que verlo. Sophie asintió, sabiendo que estaba lista para la siguiente etapa de su vida. Ya no estaba atrapada en las sombras de su pasado. Estaba lista para brillar, para ser quien realmente era: una artista, una mujer fuerte, y, sobre todo, una mujer que se había encontrado a sí misma.